Hola, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión del Destornillador, conversatorios con creadores y creadoras latinoamericanas de danza contemporánea. Hoy tengo el gusto de tener una invitada muy especial y muy querida que se llama Beatriz Vélez. Ella es una coreógrafa y bailarina y maestra de la ciudad de Medellín. Y bueno, Tisita, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Cómo vas? Eduardo, hola, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Bueno, muchas gracias por esta invitación y bien, estamos por acá aprovechando un poco este verano, estos días de verano. Muchas gracias por esta invitación. Oh, qué nota. Bueno, Tisa, cuéntanos un poquito de ti, un poquito de lo que has hecho, qué estás haciendo actualmente y como para la gente que no te conoce. Bueno, yo soy bailarina desde pequeña, inicié con mi formación desde niña y después ya seguí con la danza como profesión y a partir de esa decisión empecé pues como a profundizar en mi conocimiento. Entonces trabajé con una compañía, con danza concierto por muchos años y también desarrollé paralelamente mi trabajo personal como creadora independiente con proyectos. Eh, También me desempeño como docente de la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia, donde en este momento estoy haciendo la coordinación. Y dentro de ese proceso académico, pues me estoy moviendo principalmente. En la universidad, pues se tiene la oportunidad de hacer procesos de investigación. Ahora estamos con proyectos, iniciando unos proyectos investigativos muy interesantes y también algunos procesos de creación en la misma universidad. Entonces, básicamente es eso, como creadora, docente, bailarina y actualmente pues como con este trabajo inmersivo en la Universidad de Antioquia. Vale. Tisa, cuéntanos un poquito sobre la obra Amorfos, que es la obra sobre la cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, la obra Amorfos fue desarrollada en el 2018 con los estudiantes de la licenciatura en danza. Ellos ven un curso que se llama Taller Montaje y en este curso lo que hacemos es cada semestre invitamos a un profesor y se desarrolla pues como la propuesta coreográfica en este momento. Para esta obra tuvimos también a la profesora Nadine Holguín. Ella es videorealizadora y se vinculó al proyecto. Entonces, estaba Nadine en la parte audiovisual y yo en la parte coreográfica y se inició este proceso. Son procesos de montaje más o menos de 3 meses para tener también un mes para proyección y básicamente pues como que se desarrolla de esa manera dentro de un curso regular de la licenciatura. El proyecto quiso indagar primero como en unas formas que ofrecía un objeto. El objeto en este caso era un vestuario plegable, pero se fue transformando por diferentes situaciones mismas de la academia y surgió entonces este proyecto que habla sobre situaciones de los mismos chicos, situaciones de ciudad, pues específicamente la ciudad de Medellín. Entonces ubicamos escenarios de la ciudad y a partir de esos escenarios generamos ciertas situaciones provocadoras por el mismo espacio y por las historias de los mismos intérpretes.
Fue una combinación entre danza en vivo y virtual, o sea, proyección de video. Hubo un trabajo ahí desarrollado sincrónicamente entre el video y el montaje para la escena. Y hubo ya un momento donde se integraron y luego también este proyecto quedó el registro de video, el cual se usó también como una manera para generar un producto. Entonces generó un producto de videodanza o de, bueno, de proyección de trabajo audiovisual con los espacios y con bailarines, con la misma coreografía. Ah, ok. O sea, podríamos decir, digamos que en términos del movimiento de la obra, el videodanza y la obra tienen, digamos, las mismas fuentes, ¿no? Estas historias de ciudad que tú nos contabas. Sí, exactamente. Ok. Bueno, hace un tiempo una amiga nos hablaba del arte contemporáneo como el arte, digamos, que está caracterizado por, digamos, entre otras cosas, que el ser y las experiencias propias del ser son como fuente para la creación, ¿no? Digamos, como estas, las experiencias de cada uno son, digamos, susceptibles de ser el material de investigación de los procesos creativos. En ese sentido, podríamos decir que esta obra es una obra, digamos, de arte contemporáneo debido, digamos, a lo que nos cuentas, ¿no? A esta utilización, digamos, de la experiencia de ciudad que los chicos y las chicas de la licenciatura han tenido. ¿Ah? ¿Podríamos decir que esto es correcto? Sí, Eduardo. Sí. Vale. Sí, es correcto. O sea, para mí es muy interesante lo que trae los bailarines. Inclusive, pues, también lo vamos a ver más adelante y creo que también lo podemos hablar más adelante, pero también es importante lo que traen corporalmente, su información de estilística, los géneros que trabajan. Para mí también eso es material, para este montaje también fue material muy a la mano que tuve y que lo usé. Entonces, tanto las historias de los chicos, porque como sabemos, la Universidad de Antioquia, bueno, no necesariamente tenemos que saber, pero sí les digo que la Universidad de Antioquia es una universidad pública donde pues hay una gran variedad de personas, de estudiantes, y eso mismo da una riqueza pues muy interesante, de la cual pues yo eché mano, podríamos decir. Ok. Eh, Tisa, cuéntanos un poquito acerca, digamos, de la metodología que utilizaste para transformar estas experiencias y estas vivencias de los chicos y las chicas que hacen parte de la coreografía para el desarrollo, digamos, de la dramaturgia y digamos, de la construcción, digamos, del movimiento que está presente en la obra. Eh, bueno, la metodología, seguimos o sigo usando la improvisación, no tanto la exploración, sino la improvisación, ¿verdad? La improvisación donde de alguna manera, como dije antes, los muchachos ponen su material para poner a dialogar dentro de la improvisación. Entonces fue más un proceso de improvisación que de exploración y donde también dadas los tiempos académicos, que igual pues podemos hablar más adelante, pero que con esta información realmente el tiempo que tiene uno es como para tener un periodo corto de improvisaciones, más o menos un mes,
se empieza a desarrollar un trabajo de edición, más bien, como de editar el material que hay y un momento ya de cristalización de esos momentos para una construcción dramatúrgica más, digamos, que pudiera unir todos esos elementos que estaban jugando en la obra, que era la música, el material de los chicos y lo audiovisual. Entonces, más o menos otro tiempo ahí y ya un proceso de proyección de la obra. Fue como el desarrollo. Los procesos de improvisación, eh, tenemos dentro de la facultad, dentro del programa, tenemos un curso de improvisación, ¿verdad? O sea, apenas contamos un curso de improvisación, que sería pues rico pensar que se puede ampliar este proceso, pero con ese periodo de improvisación, lo que se hace es como muy ya dirigido, muy pensado ya para la obra, cómo funcionaría dentro de los procesos. Y con esa mirada que es más de edición, con esos procesos de improvisación, lo que se hace pues es recoger de esas improvisaciones lo que mejor funcione de acuerdo como a esas ideas tales de la obra. Ok. Me llama la atención, digamos, esa diferencia que digamos que nos cuentas acerca de la improvisación y la exploración. ¿Podrías brevemente contarnos para ti cuál es la diferencia entre los procesos de exploración y los procesos de improvisación? Sí. Yo pienso que el proceso de exploración puede ser una indagación un poco más individualizada de los propios procesos, mientras que el proceso de improvisación en ese dialogar constante con el otro, con los otros, de alguna manera te direccionan más hacia una búsqueda un poco más que del juego, que desarrolle como el juego entre esas dos partes. Yo siento que la improvisación, aunque sea individual, hay una relación de juego, mientras que la exploración no necesariamente es juguetona, no tiene un proceso de juego o de dialogar, sino que es como buscar en las fuentes del movimiento personal, individual. Hay una pregunta, ¿por qué la forma? ¿Por qué este material? Entonces yo pienso que hay como una introducción un poco más profunda sin desmeritar por lo otro, sino que hay una exploración más en el material propio de movimiento. Y la improvisación sí siento que es una, mmm, ya tenemos las palabras, empecemos a dialogar con esas palabras, mientras que pienso que la exploración todavía no tiene palabras en este momento. Tienes letras que se están formando ahí. Ok. ¿Podrías referirte a una escena en particular y contarnos un poquito sobre qué pautas de exploración, perdón, de improvisación trabajaron, qué preguntas les hacías a los intérpretes, qué tipo de juegos aparecieron? Digamos, escoge alguna escena que te parezca interesante contarnos y ir un poquito más al detalle, digamos, y más concretamente como a esas preguntas que se le hacen en el ensayo a los chicos y a las chicas. Eh, Voy a traer a colación como la primera escena donde hay una chica,
el audiovisual, el video está en un puente. Entonces la relación es irse al vacío, es tirarse, ¿verdad? Entonces ahí hubo un trabajo de improvisación donde la chica intentaba irse y el otro agarrar. Entonces era como dos vectores, uno que iba y otro que agarraba y traía, uno que iba y otro que agarraba y traía. Ese, por ejemplo, fue uno de las pautas de improvisación, ese trabajo. Y también recuerdo donde hay un graffiti donde los chicos pasan. Por ejemplo, hablábamos de todo lo que pasa en la calle cuando las miradas ya dicen todo, ¿verdad? Cuando uno se encuentra en la calle y ve que le hace la propuesta para irse pues a estar juntos, o la propuesta o esas miradas que lo desnudan a uno con solo la mirada, o estas miradas de que me estás mirando y fue tantas. Entonces, como todas esas situaciones de calle fueron las motivadoras para ese momento. Entonces, la relación siempre era en una línea donde cruzaban diferente, todos los chicos a diferentes velocidades, a diferentes ritmos, y se establecían unas relaciones de ese tipo. Pues cómo me encuentro con el otro, y vamos a hacer esto, me encuentro con esta mirada y pasa esto, me encuentro con este personaje que me hace girar el movimiento porque me tocó. Esos fueron pues, básicamente como algunos de esos elementos que jugamos ahí en las miradas. Y por ejemplo, en uno de esos momentos también que es en el Metro Plus, el Metro Plus es como el tren, unos buses que tienen su carril propio en Medellín, y estando en el lugar fue una relación un poco de combate con el espacio mismo por estar en la vía, bailando en la vía. Entonces era un combate con los que pasaban, o sea, les tocaron la nalga a las chicas, nos gritaban, y esas son las relaciones que en ese momento motivadoras. Muy bien. Y ese reto que se genera mucho en Medellín, que son esos encuentros entre bandas, también motivado eh, por esos estilos que estaba hablando al principio, unos estilos que manejan los chicos, sus formas de movimiento, y esas batallas que se dan entre ese género, Tisa, un momento. batallas. Tenemos a alguien que entró, le pido el favor de que ponga en silencio su micrófono. Y, oh, no es nada más y nada menos que nuestra querida Yaira Baila. Yairita querida, pon en silencio por favor tu micrófono y ya abrimos un poquito el espacio para hablar, ¿vale? Ay, qué maravilla, ya. Ya, un abrazo bien Vale, grande, qué placer gracias, verte. gracias. Vale, Tisa, sí, perdona, sigue, por favor. Bueno, entonces, por ejemplo, esa batalla, entonces hubo como un momento de batalla donde nos encontramos batallando con el espacio, batallando con los mismos objetos de la ciudad o el entramado de la ciudad, y estas batallas que los chicos entre sus grupos realizan, por ejemplo. Ok. Bueno, digamos, nos hablabas, digamos, de que había también como una dirección audiovisual, ¿verdad? Y alguien que estaba como otra profe del departamento que también, digamos, estuvo dirigiendo, por decirlo así. Cuéntanos un poquito cómo fue esta relación entre, digamos, una dirección para la escena y el cuerpo y una dirección audiovisual y digamos, esta toma de decisiones compartida. Bueno, em, fue muy, eh,
Interesante en la medida que uno tiene un interlocutor permanente. Esta persona que es Nadine Holguín, la realizadora del video, estuvo, por ejemplo, en todo el proceso. O sea, ella estuvo desde el principio de los ensayos hasta el final y podríamos decir que tenía una mirada permanente ahí. ¿Por qué eso? Yo no entiendo eso. ¿Qué está pasando ahí? Entonces hubo como que hay veces uno es como que, pero, ya, ¿qué me importa? Como que hay veces puede sacarlo a uno de esa búsqueda que uno tiene, pero también eso es lo que lo hace a uno como también como interesante. O de alguna manera también le hace a uno reafirmar el por qué uno toma ciertas decisiones, ¿verdad? Como que sí, pero es por esta razón. Entonces fue como un proceso muy acompañado, un proceso que ella también se permitió decir, a veces funcionaba, a veces no funcionaba, pero fue como una grata compañía. Yo siento pues como que me sentí muy bien acompañada, que hay veces pues uno no necesariamente o siempre pasa eso, pero esta vez yo sé que hubo mucha comprensión de ambos procesos. Eh, para mí fue muy interesante acercarme de, o que ella estuviera en estos procesos, o que estuviera durante todo el proceso, también por observar cómo es la metodología de los procesos audiovisuales. Por ejemplo, ellos de pronto, sí, de pronto no, yo creo que hace parte. Por ser procesos tan costosos, ellos tienen una manera de estar en una precisión, porque, pues, vos sabés, una hora de cámara te vale eso. Si te pasas un minuto es como el taxi, que pues, ya le cobran a uno toda la tarifa. Entonces es acercarme a esos procesos donde tuvimos un acompañamiento eh, de, del director de cámara, de la productora, del músico sonidista, o sea, hubo un mundo de personas alrededor, por ejemplo, que maneja pues el audiovisual. Ellos tienen horas, teníamos cronograma de entrada y salida y se filma hoy y mañana tenemos, o sea, hay una organización que yo no estoy diciendo que sea pues bueno o no, sino que acercarme a eso fue como un encuentro maravilloso. Yo no me tuve pues como que eh, desgastar en esos procesos de producción porque teníamos, era como un componente de productores, de producción atrás, de respaldo, que facilitaron todos desde el refrigerio para los chicos, como para todo el grupo, como también la producción y el llamado de personas, si usted hace esto. Hay algo que también me parece muy interesante y son esos procesos que al mismo tiempo son los de la danza, de alguna manera es un proceso, aunque sea, tenga pues como la cabeza, el director, el coreógrafo, siento que son procesos más horizontales. Y el del video, sentí que era un proceso pues súper vertical, donde está el director y desde ahí abajo yo no puedo decirle al director eso, o pues hay como una relación muy jerárquica, por eso es como vertical. Entonces fue como un un aprender o por lo menos darme cuenta cómo funcionan estos, estas maneras del arte, lo audiovisual y lo del cine y todo lo que acarrea, y nosotros de la danza contemporánea un poco más, digamos, toderos, horizontales, porque vos sabes que en la danza pues uno hace desde el vestuario hasta la música y va por todas partes. Cambio aquí esos procesos tan segregados, pues fue como interesante entrar en ellos y conocerlos. Para mí fue un gran
conocimiento ahí. Que destaco cosas, como hay cosas pues que sí, yo creo pues que tampoco es tan posible meterlas tan fácilmente a nuestros procesos creativos. Va. Em, digamos, bueno, por ejemplo, en muchos procesos de creación en la danza, digamos, y digamos, fue la manera en la que yo aprendí a hacerlo, pero después con el tiempo he encontrado, digamos, que no necesariamente esto es necesario. Está como un trabajo previo de mesa en donde uno casi que arma toda la obra en la cabeza, ¿no? Digamos, a mí me gusta usar un poco esta metáfora del tren, ¿no? Como que uno va diseñando de nuevo en la cabeza o en la mesa como una serie de vagones, ¿no? Que podrían, digamos, hacer las veces de las escenas, ¿no? Entonces uno sabe cómo va a empezar y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sigue después? Y hay muchos procesos de danza que se construyen así, ¿no? Hay como para usar una metáfora, digamos, arquitectónica o una herramienta, es como un plano, ¿no? Hay como un diseño previo y después en los ensayos como que se hacen realidad esos momentos que después que se diseñaron en un momento previo, ¿no? Y de alguna manera el audiovisual tiene pues todo este storyboard que de alguna manera también es un plano muy, o sea, una línea de hacer muy precisa, ¿no? El paneo se hace de aquí hasta allá, la cámara va a estar aquí, los chicos están allá, va a sonar esto en este y en este momento. Y gracias también, digamos, y aquí hablo un poco del cine, ese storyboard permite saber que, bueno, como estamos en tal locación y vamos a filmar en tal país, pues no podemos ir a otro y regresar, sino que aquí tenemos que filmar todas las escenas que corresponden a este país. Y ellos, como tienen todo diseñado, pueden decir, bueno, esto aunque vaya al final de la película, lo vamos a grabar en el primer mes, porque en el primer mes estamos en tal locación, ¿no? Todo esto, digamos, como para preguntarte sobre ese diseño previo antes, digamos, de ir al ensayo, ¿no? Y, digamos, al trabajo ya con los intérpretes, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue, digamos, en este sentido, digamos, este proceso de Amorphos. Mm. El proceso definitivamente estuvo muy marcado por lo audiovisual, como tú dices. Una vez tuvimos ya como conté ahorita, tuvimos un primer momento donde pensamos, este va a ser, por acá nos vamos a ir, sin un previo. Pero una vez desechamos esta idea, empezó a surgir esta otra posibilidad de Amorphos, ya más ubicado en la ciudad, ya con otras ideas. Y una vez empezamos o decidimos, listo, vamos a hacer con estas historias de ciudad, se generó ese storyboard que tú dices, ese guión, esa escaleta, donde a partir de ahí realmente surgió pues como todo el desarrollo. Entonces, sí hubo como un diseño de mesa, sí hubo una idea de pasamos esta escena, pasamos a esta locación, luego filmamos esta y se organizó de acuerdo pues como a esas ideas del guión. Y fue totalmente pues como prediseñado, predefinido. No tanto el movimiento, pero sí las escenas, ¿verdad? Porque el movimiento de alguna manera, como dije, las improvisaciones iban decantándose para buscar esa edición. Pero sí se tuvo ese guión, ese storyboard desde el principio. Y con eso fue que nos fuimos. Sabemos pues que no necesariamente es así, sabemos pues que son muchas metodologías, hay veces
uno tiene como claras ideas, como ciertos vagoncitos que tú dices, de pronto no está en la organización, pero están los vagones, o hay veces tiene uno como solamente una sensación y a partir de eso empieza a generar, o en este caso tuvimos esta storyboard para desarrollar. Vale, Tisa, si te parece bien, vamos entonces a ver un pequeño video con fragmentos de la obra. Los invitamos y las invitamos a que vean un poco de Amorf.
será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé,
¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Yo no sé si Estamos de regreso con Beatriz Vélez y la obra Amorphos. Bueno, Tisa, una pregunta más. A mí me llama mucho la atención el movimiento y de alguna manera es como una de las preguntas que motiva, digamos, este espacio, ¿no? Entonces, quisiera que nos contaras un poquito sobre los diversos materiales de movimiento que hay, ¿no? Digamos que nos explicabas al principio que hay, digamos, como unas pautas muy específicas y que nacen de alguna manera de estas historias que los chicos y las chicas traen, ¿no? Pero también vemos algunos movimientos que reconocemos del hip hop o del afrocontemporáneo, de técnicas un poco más clásicas, ¿no? Vemos ahí unas piernas, unos brazos, unos fraseos, digamos que hacen, digamos, que los fraseos y el material de movimiento sea un material muy variado y como que se nutre de muchos lugares, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes un poquito cómo fue ese proceso de, mm, digamos, desarrollar un material a partir de unas preguntas particulares de las historias con otros materiales, digamos, que vienen de otro lugar, ¿no? Que vienen, digamos, de la formación técnica o digamos, o de los gustos, digamos, de baile también de los chicos. Cuéntanos un poquito acerca de eso, por favor. Bueno, a mí, como dije hace un rato, me parece muy interesante tanto el personaje como lo que trae pues, ese personaje en cuanto al material de movimiento. Cuando hacía de pronto esa relación entre improvisación y exploración, podríamos decir pues que este no fue un proceso de exploración de movimiento, sino de improvisación para generar dramaturgia, ¿verdad? Entonces, eso hizo que el material que traían los chicos sea relevante para este mismo proceso. Y por eso lo que pasó fue un proceso de edición y del material que traían los chicos, que fue abordado por ellos de acuerdo a las pautas que se generaron de acuerdo a la escena, de acuerdo pues como a lo visual, a la idea que se tenía pues ya de ir conformando esos vagoncitos que tú hablas. Entonces básicamente un proceso de organizar, o bueno, la pauta generó un material de movimiento, pero ese material de movimiento fue desarrollado por cada individuo de acuerdo a su estilo, al género que trabaja, y lo conservé. Por eso digo pues que el proceso de exploración no se desarrolló en este momento, porque podríamos decir que listo, este material que afloró, ¿cómo empiezo a transformarlo intensamente? No. Este proceso de edición hay una pauta, salió ese material de acuerdo a tú, cómo te mueves tú o qué pasó con esa pauta y tu movimiento, y de ahí pasa al proceso de edición. Funciona de selección, pues selecciono esto, me pareció bien esto, y se arma el fraseo coreográfico.
ese fue básicamente como lo desarrollado por los chicos. Eh, de pronto, esa variedad mm, acarrea muchas cosas, acarrea desde que yo me tengo que acomodar al fraseo generado por los hipoleros, o yo me tengo que acomodar de alguna manera, sí, pasó, de alguna manera los chicos hay veces tuvieron que amoldarse a la propuesta que estos generaron o a aquella u otra propuesta. Entonces fue un acercamiento como de ese tipo, donde sucedió así de manera de editar casi que el movimiento desarrollado por los chicos con su historia, su trabajo personal. Esta pregunta tiene que ver un poco con lo anterior. Digamos que eh, hay, digamos, como todo un vocabulario técnico que está presente, digamos, en los bailarines gracias a su formación, ¿no? A su formación técnica, ya sea, digamos, dentro de la escuela o de la academia donde se formen. Y hay, digamos, como un otro material de la escena, ¿no? Que digamos que podría, entre comillas, surgir a partir de unas preguntas particulares, ¿cierto? Independientemente, digamos, de lo que pasa en la obra, cuéntanos un poquito tú como creadora, ¿cómo entiendes esta relación? Pues yo como creadora podría pensar que esa relación se establece en la medida que el proyecto también vaya generando sus búsquedas y necesidades. Estos procesos de la academia, para mí como creadora, casi que es un recurso que tengo, ¿verdad? O sea, es una manera de abordar la creación. Si yo quisiera, pues, como desarrollar un proceso de pronto, digamos, más exploratorio, donde hay una introspección mayor, más profunda, de pronto más investigada, podríamos decir, más investigada, eh, no dejan de ser procesos maravillosos, ¿verdad? O sea, casi que uno como, o yo como creadora, me encanta pensar que puedo detenerme a investigar profundamente en el material de movimiento, como creadora independiente, como creadora en el aula, como creadora dentro de la academia, hay como unas dinámicas que no son fáciles de congeniar con la investigación profunda. Son procesos cortos, son procesos inmediatos, son procesos donde tú tienes a los bailarines 2 horas. eh, Aunque sea diario, pienso pues que también son cortos los procesos, entonces como que la necesidad también va jalando esas metodologías y esos recursos que uno tiene. Em, Como creadora independiente puedo decir que me gustan los procesos largos, los procesos donde hay una exploración, investigación más profunda del movimiento y que podrían de pronto tener una mirada más, digamos, acercándose a la performance o a una búsqueda un poco más detallada. Estos para mí son difíciles de adquirir, de aplicar, de trabajar en estas maneras académicas de trabajo creativo. Ok. Sí, total.
en general en los procesos creativos, bueno, me he dado cuenta, gracias al destornillador, que no sucede mucho, o no en todos, pero a mí me pasa pues un montón. Y quizás, digamos, esto tiene que ver con lo que tú recién mencionas sobre la exploración o el tiempo, digamos, que uno tiene como para explorar e indagar sobre ciertos asuntos del cuerpo y del movimiento con más intensidad y más profundidad. Pero es común que en las obras hayan lo que yo llamo los restos, sí, que son como estas exploraciones, ¿cierto? O unas maneras de abordar cierta escena a las que les invertimos tiempo, les invertimos, digamos, energía, cabeza, vamos a cogerlo por aquí, vamos a cogerlo por allá, y terminan, digamos, no sirviendo por alguna razón, ¿cierto? Ya sea porque a veces la exploración o la improvisación nos generan material que no nos convence, que no, digamos, suple lo que queremos, ¿cierto? O porque sencillamente da un material que quizás es de otra obra o algo así, ¿no? Pero son, digamos, como unos ensayos-error que no llegan a la puesta final. Y me gusta que en este espacio podamos darles un poquito de vida a esos procesos, ¿no? A esos caídos en combate, por decirlo así, que no logran llegar, ¿no? En Amorphos hay restos, para ti hay algunas exploraciones de las que nos puedas contar que bueno, que se abordan sabiendo que los tiempos, digamos, como nos dices de la academia, muchas veces nos obligan a ser como mucho más efectivos y pues reducir, digamos, la exploración, que desde luego es lo que genera estos caídos en combate. Pues la obra realmente salió después de un resto que no funcionó, que fue ese primer intento cuando había una idea de trabajar con unas formas, con unos objetos, vestuario muy interesantes, pero que definitivamente pues no podíamos abordar en este momento en ese momento por cuestiones casi que de presupuesto. Era imposible pues asumir una exploración a partir de ese vestuario, objeto. Entonces, ese fue el primer resto. O sea que la obra casi que nació con un resto, con, con esos restos que se dejan. Y pues es que ese proceso en todo caso, de edición que se asume en estos montajes genera todo el tiempo esos pequeños restos, que son esos restos que tú hay veces les coges cariño o que los chicos le cogen cariño, pero que no hacen parte para esta obra, que no son o que no son necesarios o que no hacen parte pues como de lo que se de pronto ya redondeando. Todo el tiempo es este proceso de edición, por eso yo lo llamo también como edición, esto funciona, esto no. El mismo proceso de improvisación, edición, es eso, o sea, genero la pauta y esto me gusta, esto funciona, esto va. Y de ahí de esa escogencia, de por sí ya queda un gran resto. Me hiciste pensar también he ido como en esas metodologías que hay veces, por ejemplo, ahora estoy en un proceso que yo podría decir que es súper rápido. O sea, es un proceso. Cada encuentro salió lo que salió. Y no que salió lo que salió, había una idea, un concepto, realmente estamos trabajando con una música y es la música la que nos define, pero también estoy trabajando con un bailarín ya que ha pasado por procesos de montaje largos, que ha sido, tienes como la diferencia de trabajar con personas que se están formando o, bueno, uno no termina pues como este proceso, lo sabemos, pero que de pronto están en una situación académica y un personaje que está en una situación creativa permanente. Entonces, la relación cuando hablo
de la profundidad no significa quedarnos mucho tiempo, sino como que hay algo que te da como un peso que te funciona y que a partir de ahí pienso que el material sale. Entonces, con este proyecto, ya con una persona profesional, está saliendo inmediato. Y con estos chicos, de pronto, estos procesos de restos que tú dices son cantidades y que uno deja en el camino para armar esa idea dramatúrgica que se está ya gestando. Es como, ¿sí? Como bonito pensar que no necesariamente pues un proceso investigativo es un proceso largo, sino que también es como qué personas están involucradas en estos procesos. Sabemos también que esos procesos creativos de universidad de alguna manera están como regidos por la premura de cumplir el crédito, de sumar las materias yo para salir. Esos también son como los restos que le quedan a ellos. Pasar una obra, sacar una obra, cumplir el crédito mm, y salir. Entonces, los restos son de todo orden, también en lo audiovisual. El resto no es tan fuerte como de pronto para nosotros, de pronto también por lo que explicaba anteriormente de esos procesos audiovisuales tan, tan marcados, tan definidos desde el principio. Entonces ellos saben muy bien qué van a filmar, qué van a tomar. Lo que sobra no está, aunque filmen mucho tiempo, no es que salgan por falta de material o porque no salió, no. Son restos que quedan de la luz, el sonido, son detalles pues como alrededor, que para nosotros de pronto son unos restos más de material. Para ellos es el resto es porque la luz bajó un poquito, pasó una nube, entonces se descarta esa toma. Pero no es porque esa toma sí, esa toma no, de pronto va a queda, simplemente estamos esperando que el sol. Es como que también interesante esos restos de parte y parte, los de nosotros de pronto más, mucho más material que no hace parte y para otro, y para el audiovisual, esos restos son pues de otra calaña. Vale, eh, hablábamos en nuestra charla previa sobre algo muy interesante y yo te comentaba sobre una, digamos, sobre una hipótesis que tengo con respecto, digamos, a lo narrativo, ¿no? Y, digamos, tú consideras que a pesar de que esta es una obra, digamos, construida a partir de pequeñas historias, ¿es una obra narrativa? Sí, una obra narrativa, efectivamente. Y, Mm. y digamos, coincidencialmente, bueno, lo que he podido rastrear un poco acá en el destornillador apunta un poco a que la narrativa, que las obras narrativas se nutren más, digamos, del vocabulario técnico, ¿sí? Digamos que es como una correlación que estoy empezando como a comprobar, ¿no? Digamos que yo, digamos, le achaco eso justamente a que la idea de contar algo, ¿cierto? Muchas veces desvía el foco de atención justamente al cuerpo porque, pues, que el cuerpo cuente algo, digamos, es más difícil que cuenten, digamos, otros elementos de la puesta en escena, ¿no? Digamos, para mí, digamos, el caso más
digamos, más fuerte con respecto a eso es lo que sucede con el ballet clásico, ¿no? Y es como que tú construyes con el material técnico, ¿cierto? Digamos que en ese sentido, el material, digamos, del entrenamiento, el vocabulario técnico con el que se entrenan estos bailarines y bailarinas, es el mismo material que vemos en escena, digamos, con un vestuario, con una gestualidad teatral muy definida, con una música, con unos decorados, una escenografía, una utilería, ¿cierto? Y esto, digamos, que cuenta mucho más fácil, ¿no? Digamos, es más fácil para el espectador engancharse a una obra, digamos, narrativa, ¿cierto? Y digamos que la correlación que yo veo es como esta utilización, digamos, del vocabulario técnico, justo quizás por lo que tú dices, ¿no? Es lo que el bailarín ya tiene y si me interesa contar algo, quizás hay otras cosas de la puesta en escena que me ayudan mucho más fácil a contar. Y vos me contabas algo que me pareció muy interesante y quería que nos hablaras un poquito de eso, y era que también hay como una necesidad de conectar con la gente, ¿no? Digamos, ¿cuántas veces no hemos escuchado en el público después de una obra de danza contemporánea como no entendí nada? ¿Cierto? Y pareciese que el goce estético y la experiencia estética tiene su puerta de entrada en el entendimiento, ¿no? Cuando la gente entiende, parece que se abre esta puerta y entonces hay como una experiencia estética y entonces vos mencionabas que también era, digamos, como la necesidad de la danza contemporánea de conectar con la gente, ¿no? Y que quizás entonces esta vía más narrativa pues hace mucho más fácil ese intercambio con el público. Cuéntanos un poquito sobre esta idea que pues a mí me gustó mucho y quería preguntarte al respecto. Em, para, pues lo narrativo, sí, como dices, hay una relación como directa con el público, es eso que acabas de decir, y siento que también hace parte pues como de las formas tradicionales de contar, de narrar. También pensaba en nuestro público, en nuestro contexto, ¿verdad? Donde pues esa frase que tú dices, yo no entendí nada, es lo típico, pues es casi que la expresión propia del público cuando ve danza contemporánea y no le están poniendo al detalle y contando claramente las cosas. Efectivamente, hay como esos dilemas como creadores que a veces tenemos, que es esa relación con el público o de malas el público. O sea, yo estoy hablando, yo estoy diciendo mi bla, 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 este es mi bla, bla. Si usted me está escuchando bien, si no, no, si entiende, no. Entonces, ¿cómo, cómo nos acercamos a ese público? ¿Cómo empezamos como a decirle, bueno, mm, mira, estoy considerando esto, tengo esta idea y fue desarrollada y te la estoy contando así? Son las formas que tenemos pues como desde la tradición, narración, que no necesariamente tienen que estar siempre. Eh, pero que aún es algo muy fuerte para nosotros en nuestro contexto, siento que es muy fuerte. ¿Y cómo nos vamos acercando a él? ¿Le dimos al público o pensamos que hay una expresión hacia el público donde ya de por sí el movimiento es extraño, de pronto, porque no es lo que ellos conocen de la danza tradicional o del ballet que de pronto ya está más asimilado, sino que son lenguajes de otros estilos que apenas están llegando, de pronto lo del el hip hop y el breakdance y todas estos estilos que vienen de la calle. Eh, entonces es como, hay un material que todavía no es tan fácil de leer corporalmente, pero además, entonces
ese material lo estamos dando un poco así tan nuevo, pero al mismo tiempo le estamos tratando de contar algo. Bueno, lo que trato es como de decir como que o sea, es como demasiado pedir también hay veces para que nos comprenda, ¿no? No sé si la palabra es comprender, pero por lo menos que mm, se gusten, que puedan plácidamente de pronto ver algo. Entonces ahí hay como un juego que estamos jugando todo el tiempo, que estamos jugando todo el tiempo y que para mí hay veces tengo que llegar literalmente a las cosas. Ahí siento que hay públicos donde ya una abstracción me parece difícil llegar a ellos. Y también siento como que eso cuando hablabas de la dramaturgia, cómo empiezan todos los elementos a ayudarte a contar o ayudarte a organizar la cosa, pensaba pues como en esas maneras tradicionales que se piensa de la dramaturgia, que es esa organización de todos los elementos de la escena. Entonces pensamos en las luces, en el sonido, en todos estos elementos que empiezan a jugar y que la dramaturgia nos va como encasillando de alguna manera porque la dramaturgia tiene ese sentido de pronto de concatenar ideas en esa dramaturgia tradicional. Pensaría pues que nos podemos ir acercando, nos podemos ir, o yo de mi parte podría irme acercando, y lo he hecho con otras obras, pero también siento que hace parte de mi proceso esa, esa exploración un poco de lo que significa esas dramaturgias corporales que de pronto ya se están abriendo y partiendo de esa dramaturgia narrativa. Pues, entonces, sí, ahí siento que juega mucho el contexto, juega bastante el contexto en esa idea de lo narrativo para contar. Ok. Bueno, para terminar, digamos, por mi parte, las preguntas quisiera hacerte una última y es, cuéntanos para ti qué es la investigación de movimiento. Para mí que la investigación de movimiento, para mí la investigación de movimiento es una indagación en la energía del movimiento. Mm. Esa, y hablo energía es porque esta dinámica en el movimiento. Entonces, pensaría que eh, es poner en problemas lo que se tiene, es es mirar de otra manera lo que se tiene, podría como decirlo así, darle esa otra perspectiva a lo que tengo. Por eso hablo pues como investigación, exploración. Este es mi material de movimiento, pero también como le doy la vuelta, lo rodeo de otra manera, lo pongo a, lo problematizo, lo pongo de otras maneras. Y eso de por sí me generará otras formas y maneras. Ok. Bueno, pues Tisa, muchas gracias por estar esta tarde acá con nosotros y compartir un poquito Gracias, de tu quehacer y de esta experiencia con Amorphos y bueno, yo siempre quedo muy emocionado y muy agradecido porque entiendo que hay como
un espacio muy íntimo, pues que se abre y compartir, digamos, todos estos resortes y estas intimidades justamente de los procesos, pues me parece muy, muy sensible y me parece muy chévere poder compartirlo. Entonces, pues te mando un abrazo enorme, a Yaira Muchas también, gracias. por allá espero verla y bueno, espero que nos veamos prontamente. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en otra edición más del Destornillador. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao.